Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Hermanos, hermanas, encantado de estar con vosotros. Hoy quiero hablar de un asunto del que, por desgracia, en esta época se habla poco, pero sin embargo ha sido tratado de una manera o de otra en todos los siglos que llevamos de Islam. Entonces quisiera hablar del ser humano, quisiera hablar del interior del ser humano y en concreto del nafs, de lo que nosotros llamamos el nafs. Bien, para comenzar a entender la naturaleza de este nafs, que algunos llaman alma y otros llaman simplemente nafs porque no tiene, es cierto, no tiene una buena traducción en la lengua española, pues hemos decidido en este caso ir a lo que es la creación de Adán, es decir, ¿qué es el nafs? No podemos deducirlo si no retrocedemos en el tiempo a la creación del primer ser humano, es decir, a la creación de este ser humano tal y cual Allah le concibió en primera instancia. Todos sabemos que Adán fue hecho de arcilla y de barro. Allah escogió tierra de cada uno de los lugares del mundo y mezclando esa tierra con el agua pues creó una mole de 33 metros, como dicen las tradiciones, y la dejó en el paraíso, de tal manera que los ángeles iban y venían y se preguntaban qué es lo que Allah iba a hacer allí o qué es lo que Allah había hecho. Cuando decidió darle vida, como dice el Corán, insufló en él una parte de su espíritu, el espíritu de Allah. Adán cobró vida y en ese momento Allah le ordenó a los ángeles hacer una postración de honor, es decir, ha sido un ser que yo he creado, es superior a vosotros, y esta superioridad evidentemente no es en su cuerpo, sino que es en su espíritu, es decir, él conoce más que vosotros. Y esto lo demostró cuando le pidió a Adán que les informara del nombre de todos los seres de la creación. Pero claro, todos los seres de la creación hay que entenderlo en el sentido de que Adán informó a los ángeles de la naturaleza de dichos seres, porque hay que entender que el nombre es precisamente una designación de esa naturaleza que los seres tienen. Es decir, el nombre representa a la naturaleza. Bien, a partir de ahí Allah, además de haber insuflado su espíritu, le da un alma. Este alma tiene una voluntad, viene con la capacidad de hacer el bien como hacer el mal. Y esto entra en Adán primeramente, y a causa de eso pues Allah le hace salir del paraíso para ir a la tierra y en ella pues establecerse para siempre, ser humano. Bien, entonces ahora mismo estamos ante un ser humano que es hijo de Adán, que está compuesto de un cuerpo, el cual alberga la vida, un corazón que es el motor de ese cuerpo, un espíritu, una parte del espíritu de Adán, porque al ser hijos de Adán participamos de su naturaleza, y ese espíritu viene en origen de Allah, y un alma. Ese alma, ¿cómo es? ¿Qué es el alma y cuál es su función? Bueno, pues como siempre, cuando queremos saber la naturaleza de una cosa, lo encontramos en el Corán, o si no, explicado en la Sunna. En este caso, cuando Zulaikha, la esposa de Potifar, de Al-Aziz, intentó tener ahí a Seydina Yusuf, Yusuf testimonió él mismo: en verdad el alma tiende al mal, y si no fuera por un favor de mi Señor,
estaría entre los transgresores, ¿no? Bien, aquí Yusuf definió muy bien una cosa, es decir, el alma tiende al mal. Ahora bien, el alma tiende al mal como naturaleza, es decir, como naturaleza primaria, pero ese alma se puede mejorar, se puede limpiar y se puede purificar. El Corán, bueno, las tradiciones islámicas nos informan que ese alma que tiende al mal se llama al-nafs ammara bisu, es decir, el nafs plena de suciedad. Una palabra muy fea que puede espantar a todos, pero que debemos comprender que a pesar de lo que decimos, que hemos nacido en la fitra y hemos nacido en el Islam, que eso es cierto, cuando nos vamos haciendo mayores, llega el momento en el que comprendemos que dentro de nosotros hay pasiones, y dentro de estas pasiones las hay positivas y las hay negativas. En ese sentido, es entonces cuando entra en liza el Corán y la Sunna, es decir, las prescripciones divinas, que informan a ese alma y a esa voluntad que tenemos todos. Si la voluntad, siempre estamos hablando de una voluntad sincera, porque la persona que no tiene una voluntad sincera no puede hacer absolutamente nada, ni purificar absolutamente nada a su interior. Si poseemos una voluntad sincera, entonces podemos saber y podemos comprender que las prescripciones del Corán y de la Sunna son precisamente porque Allah comprende nuestra naturaleza, ya que Él la ha creado, y la da lo que Él sabe y lo que Él estima que es lo mejor para ella. Entonces hay una naturaleza que es conjunta, es decir, de la que participamos todos los seres humanos. Por eso las prescripciones que Allah nos ordena son para todos los musulmanes, y hay otra que es particular de cada uno. Bien, cuando se trata del nafs ammara bisu y es informada de lo que está bien y de lo que está mal, aquí entra en liza la voluntad. Entonces, si la voluntad es sincera, ese alma va comprendiendo cosas, aunque vaya transgrediendo, porque la debilidad es humana y todos cometemos faltas, y todos cometemos cosas aunque sepamos que sabemos que no debemos hacer. Aun eso, cuando la voluntad es sincera, siempre se avanza hacia la comprensión y hacia el querer saber cuál es la voluntad de Allah con respecto a nosotros. Es decir, y entonces cuando hemos llegado al punto en el que eso se hace de una constante, es decir, que siempre estamos preguntándonos qué es lo que está bien y lo que está mal, entonces llegamos a un punto en el que el nafs ya se convierte ella misma en algo que se llama nafs al-lawama. Es decir, al-lawama es el nafs que se critica a ella misma, y en base a esta crítica se va purificando. Bien, ¿cómo se purifica el alma? Ella no sabe purificarse, ella sabe las prescripciones divinas, cuáles son qué es lo que está prohibido, qué es lo que se debe de hacer, etcétera, etcétera. Hasta ahí lo sabe. Pero ¿qué es lo que a ese alma la purifica? ¿Cómo ese alma puede saber? Pues con la ciencia, con el ilm. Y entonces ella misma puede aprender el ilm, no porque no la tiene. Habrá que enseñarla cómo realizar esa purificación interna, porque ya no estamos hablando de las prohibiciones y de los mandatos, estamos hablando de la purificación, es decir, de esos vicios que, aun estando permitidos, nos separan de Allah, nos separan de la verdad, nos separan de lo que debemos hacer. Nosotros, en nuestro foro interno, sabemos que hay cosas que están permitidas, pero que no debemos hacerlas. Y ahí es donde entra el alma personal, es decir, ahí es donde entramos nosotros mismos. Y entonces ese alma necesita una dirección, pues al igual que un niño pequeño necesita la dirección de los padres, al igual que un señor que esté aprendiendo el Corán necesita la dirección de un señor que le enseñe el Corán, que alguien que esté aprendiendo matemáticas necesita la dirección de un maestro de matemáticas, pues aquel que quiere purificar su alma necesita la dirección de un médico del alma, tabib al-arwah, el médico de los espíritus. Y estos médicos han existido en todas las épocas del Islam, con el beneplácito de Allah y numerosos hadices, nos habla incluso el Corán mismo, numerosos hadices
nos hablan de ellos y de sus características. Ahora bien, ahora vamos a ver, para entender un poco lo que es, un poco más lo que es el alma, quiénes somos nosotros, es decir, quién es lo que seamos, lo que yo, por ejemplo, que os estoy hablando aquí, sea Abdul Karim, lo que es que otro señor sea Muhammad, que otro señor sea Abdul Hamid, que una señora sea Khadija, que una señora sea Aisha, etc. Bien, nosotros esto lo podemos deducir fácilmente, porque sabemos que cuando muramos vamos a ir a un sitio o a otro. ¿Quién va a ese sitio? Pues fulanito de tal, Muhammad, Abdul Karim, Aisha, Khadija. Bien, entonces ahí va una individualidad que es, ¿dónde está la individualidad? En el nafs, en el ruh, evidentemente en el ruh, que es como hemos nacido, es decir, el ruh no se transforma, pero el nafs sí. Algo que se transforma es para ir en un momento dado hacia un lugar óptimo. Algunos dirán, bueno, pues si nos transformamos, ya somos nosotros transformados. Sí, en cierta manera, pero también hay que saber que nosotros no hemos nacido con el nafs en la primera ocasión, hemos nacido puros. Nacer puros, hemos nacido con el ruh, que es lo que a nosotros nos identifica. Es decir, cuando estábamos antes de la vida en un sitio llamado Al-Azhar, en este sitio no teníamos defectos, y cuando Allah nos dijo, no soy yo vuestro Señor, dijimos, Bala, sí. Entonces nosotros que estábamos en el Azhar son los que vamos al África, ya sea a buen puerto, ya sea no. Bien, el yo entonces tiene su base en el corazón, tiene su base en el ruh tiene su base en el corazón, pero el alma juega un papel fundamental en lo que va a ser nuestro destino. Es decir, si nosotros, siguiendo el camino de purificación, atendemos a Allah, es decir, Allah está con nosotros. Esto lo dice en los hadices, si estáis conmigo, yo estoy con vosotros, y vosotros adelantáis un paso por mí, venís andando hacia mí, yo vengo corriendo hacia vosotros. En un hadith Qudsi se dice claramente esto. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que Allah, en cierta forma, Allah se hace cargo de ese alma cuando ese alma, ese nafs, ha llegado a un punto en el cual se ha quitado, vamos a decir, o se ha despejado de suciedad. Es decir, Allah no puede tomar algo sucio. Allah, cuando ese alma mutmainna la toma, es aceptable, es decir, no tiene defectos grandes, todos tienen defectos, y aceptable, es decir, Allah acepta. En otra aleya dice, Allah ha comprado les ha comprado sus almas y a cambio les ha dado el paraíso. Es decir, les ha comprado, es una metáfora de que se ha apoderado de ellas, que también es una metáfora, de tal manera que él es el que la conduce en ese momento, y entonces esa persona pierde su voluntad particular y se ha plegado a la voluntad divina. Esto es lo que nosotros podemos comprender cuando realizamos el salat, hacemos el ruku, y entonces ahí estamos aceptando la voluntad divina, y Allah derrama sobre nosotros su misericordia, y esa aceptación es del nafs al-lawama, esa aceptación de la voluntad divina ya vencida por la fuerza del bien de Allah, por la fuerza de la misericordia de Allah. Es entonces cuando ya ese alma, cuando Allah se apodera de ella, de alguna manera estamos en prosternación y no somos absolutamente nada. Todo el Islam está todo, tanto el exterior como el interior, todo está en armonía. Es decir, el salat, no solamente nos tenemos que prosternar porque Allah lo ha dicho, no.
tenemos que adorar a Allah, y para adorarle hay que ser un servidor, y para ser un servidor hay que aceptar su voluntad en toda ocasión, si no, no somos verdaderos servidores. En fin, ¿qué ocurre con nuestras facultades de percepción y con nuestra conciencia de lo que somos? La conciencia actual viene delimitada por lo que somos capaces de percibir como seres humanos, por los sentidos y por la mente. Pero eso que somos capaces de percibir no lo somos en realidad, ¿no? Hay una palabra de Signal, y que algunos atribuyen también a Rasul, como un hadith que dice: los hombres están dormidos y cuando mueren despiertan. Claro, evidentemente todo eso que a nosotros nos ciega, todos esos velos que a nosotros Allah nos ha puesto por misericordia, porque si no, si viéramos las cosas tales y como son, y si nos viéramos tales y como somos, pues no podríamos soportarlo. Todo eso, cuando morimos, se disipa, y entonces vemos la realidad tal cual es. Y esa realidad es la que es ahora en nuestra vida, y no la que será después. O sea, vemos lo que es. Lo que es ahora lo vemos después. Si alguno, Allah le quiere dar la gracia de abrirle el corazón y ver esos mundos, o esa realidad, eso es una cosa en la que nosotros ahora mismo en esta pequeña charla pues no vamos a entrar, porque sería demasiado embarazoso, demasiado largo. Entonces yo lo que quiero decir es que vosotros, todos nosotros, debemos comprender que ese alma no es en principio un enemigo en sí, sino que es una herramienta que nosotros podemos utilizar para el bien. Y todo esto depende del sidq, la sinceridad, de la veracidad y también del valor. Es decir, el valor es la constancia, es la fuerza, es el interés, porque si somos sinceros y somos perezosos, pues no llegaremos a nada. Entonces, también decir que esto no es una gesta particular, individualista, no. Esto es una gesta que debemos hacerlo con la ayuda de una persona que ya la ha realizado. Si no, ¿cómo vamos a llegar? Cuando vamos a una ciudad tenemos que utilizar un mapa, tenemos que utilizar un GPS, ¿no? Tenemos que utilizar todas las herramientas. Pues esto igual, cuando vamos a algún lugar tenemos que saber qué obstáculos hay en el camino y cómo podemos llegar y dónde y cómo coger la ruta. Bueno, pues en principio uno de los engaños, yo quisiera hablar de los engaños más comunes que tiene este nafs, sobre todo cuando está Amarabisu, es decir, plena de suciedad, y cuando es la Wama, y que ahí está luchando para comprender cuál es su lugar y cuál es su actitud. Digamos que todos queremos ser los mejores. Estoy hablando del nafs Amarabisu. Queremos ser el mejor, queremos ser lo más de lo más, y no nos damos cuenta de que no somos nada. Como dice Sayyidina Yusuf, si no fuera por un favor de mi Señor, yo estaría entre los corruptores o entre los corrompidos. Entonces, ¿qué pasa? Un profeta que se reconoce a sí mismo así, y nosotros, ¿por qué tenemos que querer ser alguien, ¿no? Y querer ser más que los demás, y querer ser aclamado, y querer ser seguido. Todo esto es el nafs Amarabisu, es lo más bajo de lo más bajo, porque lo que estamos haciendo es cegarnos a nosotros mismos y cegar a nuestro entorno. Luego, si vamos a nafs al-lawama, pues vemos ahí que hay otro nivel, es decir, Allah, el shaitán y el nafs vienen para decir: oh, tú eres una persona muy devota, te mereces esto, te mereces lo otro, fíjate, este no lo hace, y esto, y tú eres algo ya, eres muy querido para Allah y tal. Bueno, esto es por lo que digo que hay que tomar un maestro, una persona que te indica cómo. Hay que ir, incluso en este nafs al-lawama se dan a la vez fuerzas que uno no puede distinguir, salvo que tenga una certeza absoluta. Y entonces la certeza absoluta, eso se llega después, porque como dice el Corán: adorad a vuestro Señor hasta que os llegue el yaqín. Es decir, la certeza no se tiene hasta que uno no ha logrado la cerviz, hasta que uno no se ha impuesto a sí mismo la obediencia absoluta a Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es si Allah quiere, es un camino sin retorno. Es decir, el que
se ha plegado, de alguna manera ha muerto a sí mismo. Y ha muerto a sí mismo, ¿por qué? Pues porque ya no puede volver a ser lo que era antes, ¿eh? En ese sentido es cuando hablamos de la muerte. Allah hace salir lo muerto de lo vivo y lo vivo de lo muerto. Entonces, en ese sentido, el nafs ha muerto. La voluntad, esa voluntad antidivina, ha muerto para no volver jamás. Porque Allah ha comprado el alma. Y cuando la ha comprado, ya no la puede perder. Esa alma no se puede pervertir, ¿eh? ¿Veis cómo todo lo del Corán y lo de la Sunna está engarzado una cosa con otra? Bueno, aquí terminamos. Inshallah, y espero que haya sido útil para vosotros esta pequeña charla. Me despido de vosotros para esta otra ocasión, que yo comprenda o crea de qué es de qué debo tratar en ese momento. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y aprovechad los últimos días del mes de Rabi'a al-Awwal, que tiene mucha bendición, y no escuchéis a la gente ignorantes, porque nadie quiere, cuando uno no quiere el bien para sí mismo, tampoco lo quiere para los demás. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un gran saludo a todos.